Época de las revueltas macabeas. Durante un breve periodo en el que no hubo hostilidades, Judas ordenó la remodelación del templo, la destrucción de la estatua de Zeus y la construcción de un nuevo altar. Tras haber terminado la obra, ordenó que se hicieran los sacrificios rituales y se consagraran 8 días al año para celebrar la renovación del altar y la purificación de la liturgia judía. A esos 8 días se les conoce como el Hanukkah, que en español significa consagración. Sin embargo, tras el regreso del ejército seleucida, algunos años después, y sin el apoyo de otros reinos e imperios que vieran en los seleucidas a sus enemigos, Judas Macabeo fue muerto en batalla y sus seguidores perseguidos. Los seleucidas tomaron de nuevo control de Judea, aunque en esta ocasión prefirieron no ser frontales en su proceso de imposición de cultura, sin dejar de aplicar discretas medidas tendientes a diseminar el helenismo. Antíoco pactó con un grupo de sacerdotes judíos y respaldó la postulación de Alcimo para que quedara a la cabeza del Sanedrín. Alcimo no sería nada sino un títere de Báquides, general del ejército seleucida, quien era el gobernante de facto de Judea. Antíoco V decidió pocos años después nombrar a Jonatán, hijo menor de Matatías, gobernador de Judea, y establecer una mejor política de alianzas. A pesar de haber resuelto sus problemas con el reino de Judea, los seleucidas tenían fuertes problemas internos. Antíoco V fue asesinado y su dinastía despojada del trono por Demetrio. Es en ese momento cuando Alejandro Epífanes, pretendiendo ser hermano de Antíoco V, hace alianzas con los ptolemaicos de Egipto y con los romanos, quien para ese momento, el 150 antes de la era actual, estaba por convertirse en la nación imperio más grande del mundo antiguo. Demetrio I apela a la ayuda de Jonatán, gobernador de Judea, pero este, reconociendo la invencibilidad de la alianza entre las tropas seleucidas leales a Alejandro Epífanes, Egipto y Roma, decide permanecer neutral, lo que le será posteriormente reconocido por los aliados del Mediterráneo, quienes resultarán efectivamente los vencedores. De esta alianza surgió el primer matrimonio de la futura faraona ptolemaica Cleopatra, quien fue desposada por Alejandro Epífanes. A la boda fueron invitados representantes de Roma y el mismo Jonatán como gobernador confirmado de Judea. 8 años más tarde, Jonatán Macabeo fue, sin embargo, asesinado por Trifón, general seleucida, quien le tendió una trampa, invitándolo a una celebración en su honor en la ciudad de Ptolemaida. Tras matar a Jonatán, Trifón asesinó también a Antíoco VI, quien gobernaba el decadente imperio seleucida siendo tan solo un joven puberto. El último de los hijos de Matateo, Simón, hizo entonces una alianza con Demetrio II, hijo del depuesto Demetrio I el usurpador, quien logró vencer a Trifón y heredó el trono a su propio hijo Antíoco VII. Con esto comenzó un periodo de tranquilidad y estabilidad en Judea. Tras la muerte de su padre Simón y sus 2 hermanos, Judas y Matatías, el gobierno y el sacerdocio de Judea, ubicado, por supuesto, en Jerusalén, quedó en manos de Juan Hircano. Deal, murder had just started. Lord, bring
celestial